La historia a lo que nos debe llevar es a buscar y encontrar en ella aquellos momentos más luminosos, aquellos momentos más creativos, aquellos momentos en los que demostró ese sentido de la acogida, de la hospitalidad y de la presencia en el mundo de la marginación y de la pobreza. Porque la historia no es lineal, la historia se mueve en zig-zag, y dentro de la historia del cristianismo ha habido, yo creo, momentos de una extraordinaria brillantez, y en ese sentido la historia creo que debe jugar un papel muy importante, pero es un papel precisamente para hacer autocrítica, para cambiar de dirección y para situarse y ubicarse en el momento histórico concreto que estamos viviendo. Pocos escenarios tan controvertidos han existido a lo largo de la historia como aquellos en los que las diferentes religiones y sus instituciones han tomado protagonismo. El hecho es que mientras los tiempos siguen avanzando, instituciones como la Iglesia Católica se antojan muchas veces ancladas en un pasado histórico que parece pesar en exceso. Porque ¿está preparada esta institución para hacer frente a los nuevos tiempos? ¿Está a la altura de las circunstancias que nos ha tocado vivir? Tras su participación en el Congreso Córdoba, Ciudad de Encuentro y Diálogo, organizado entre otros por la Universidad Cordobesa, hoy tendremos el privilegio de charlar con el prestigioso teólogo Juan José Tamayo, siempre crítico con la institución eclesiástica, quien abordará estas y otras cuestiones a golpe de sentido común. Las culturas surgidas en torno al Mediterráneo pues tienen una tradición religiosa muy importante, que es la tradición religiosa monoteísta, y han configurado esas culturas y esas sociedades pues el judaísmo, el cristianismo y el islam. Y la aportación que pueden y deben hacer y están obligadas por razones religiosas es fundamentalmente la idea de la solidaridad y de la hospitalidad. Es decir, han sido tres religiones en conflicto, han sido tres religiones enfrentadas incluso bélicamente, y creo que ese enfrentamiento debe superarse, entre otras cosas por una razón básica, y es que son religiones que pertenecen a la misma familia. Y ese monoteísmo de las religiones del libro es un monoteísmo ético, en el que el conocimiento de Dios es la práctica de la justicia, ¿no? Por eso las religiones deben desdogmatizarse, deben desinstitucionalizarse, deben desautorizarse, y creo que deben sobre todo etizarse, es decir, entrar en el campo de la ética, de la praxis transformadora, de las actitudes de compasión, de misericordia, de solidaridad. Y mientras no hagan esa aportación, yo creo que se perderán en el mundo de los dogmas, en el mundo de los ritos, de los cultos, de la organización, pero no habrán cumplido su cometido y su función más importante, que es precisamente esta colaboración y este apoyo a todos esos colectivos de refugiados e inmigrantes que son perseguidos precisamente en muchos casos por razones de violencia religiosa. Yo creo que ahora mismo la Iglesia Católica, en España en concreto, está instalada en los privilegios. Es decir, es un cúmulo de siglos en los que ha ido sumando situaciones de privilegio que le han instalado en un estado de comodidad, de superioridad, de aislamiento. Es decir, el privilegio siempre aísla de aquellas personas que carecen de esos privilegios, ¿no? Y por eso, por ejemplo, el gran escándalo de la Iglesia Católica Española durante la crisis es que no ha levantado la voz, no ha denunciado a los responsables de la crisis, no ha expresado su solidaridad con los paganos de esa crisis. ¿Por qué? Precisamente por lo que usted planteaba, y es la instalación en el privilegio, la instalación
en una serie de ventajas y de beneficios que para nada tienen que corresponderle, porque si algo le corresponde es precisamente estar al lado y cerca de los sectores que están sufriendo de manera más acusada la crisis. Desconozco muy bien cómo están gestionando estos abusos, estos crímenes contra las personas indefensas que son los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes. Yo creo que algo ha cambiado, por lo menos se sacan a la luz. Y si no los saca la Iglesia a la luz, porque eso le cuesta más, al menos creo que hay una actitud de colaboración con los tribunales civiles y de condena y exclusión de las funciones ministeriales hacia estos sacerdotes y religiosos pederastas, ¿no? Pero no me parece suficiente. Es decir, eso tiene que tener una radicalidad que impida cualquier situación de excepción, cualquier situación de mantenimiento. Lo primero que hay que hacer es pedir perdón, porque la pederastia no es un problema de individuos, sino que es un fenómeno institucional. Y es un fenómeno institucional desde el momento en que el Vaticano lo conocía, en que los obispos de las diócesis lo conocían y no solamente no hicieron nada, sino que lo ocultaron y ejercieron pues esa actitud de cambiar al sacerdote del lugar, pero siendo conscientes de que estaba perjudicando a la parroquia o al espacio religioso donde era destinado, ¿no? Entonces, a mí me parece que ese es posiblemente, juntamente con el silencio de la Iglesia ante el nazismo, es una de las situaciones más dramáticas, más negativas que ha tenido la Iglesia en los últimos 70 u 80 años, ¿no? Por eso me parece que tiene que cambiar totalmente de dirección y tiene, primero, como digo, pedir perdón, y segundo, hacer propósito de la enmienda, y tercero, poner en práctica la denuncia y la exclusión y poner a todas estas personas ante los tribunales para que sean juzgados, y si merecen condena, que tengan condena. Condena eterna, ese es otro problema. Expulsión de los espacios religiosos o del ejercicio del ministerio, evidentemente que sí, pero eso tiene que ir acompañado por una puesta de estas personas en manos de la justicia. Y aquí sí que yo creo que no puede haber dos justicias. Aquí el Código de Derecho Canónico que se aplique al interior, con toda radicalidad y con todo rigor, pero sobre todo que se aplique el Código Civil, el Código Penal, para que el juicio y la condena caiga sobre estos criminales. Los papas anteriores, Benedicto XVI y Juan Pablo II, estaban obsesionados por el dogma, desinteresándose, despreocupándose de la ética, estaban interesados por la disciplina, despreocupándose, yo creo, de los principios evangélicos, y estaban excesivamente preocupados por la moral sexual, descuidando la ética cívica y la ética social. Y durante esos pontificados yo creo que hicieron caso omiso de cualquiera de las demandas, de cualquiera de los gritos que pudieran surgir del mundo de los oprimidos y de los excluidos. Ahora, con Francisco las cosas han podido cambiar, y han cambiado, a mi modo de ver, muy positivamente. Aun dentro de su conservadurismo, es una persona que tiene sentido común. ¿Y en qué consiste el sentido común? Pues en vez de estar preocupado por la ortodoxia, pues está interesado por la praxis, por la ortopraxis, que es el elemento fundamental del cristianismo, ¿no? Se trata de una persona con sentido común que es sensible a los problemas que está viviendo la humanidad. Y hallado va
siempre hace, lo primero, un análisis de la realidad. ¿Qué es lo que está pasando? Y el análisis es extraordinario. Y en ese sentido, ni siquiera es necesario que sea un revolucionario. Es suficiente con que tenga las antenas levantadas para escuchar el grito de los pobres y el clamor de los oprimidos. Con todo, yo creo que hay muchas cuestiones pendientes. Entiendo que en 3 años no se pueden resolver todos los problemas internos de la Iglesia, pero ahí es donde yo creo que hay un déficit. Francisco no ha acometido la reforma de la Iglesia en profundidad como tenía que haber acometido, no ha cambiado el papel, el subalterno que tienen las mujeres y las sigue manteniendo dentro de esa situación de marginación. No las ha incorporado a los espacios de responsabilidad, al ámbito de lo sagrado, al campo de la teología, y ahí hay un importante déficit. Y luego está pues, todo el problema de la curia. La curia nunca estará nerviosa porque tiene poder absoluto, y el poder absoluto de la curia choca con el poder absoluto del Papa, que ante el poder de la curia es totalmente relativo, por mucho que la Constitución del Vaticano diga que tiene en su persona la plenitud de los 3 poderes. No, para nada. Ojalá estuviera nerviosa la curia, ojalá se la viera descolocada y desubicada, pero que va, está muy fuerte y sólidamente asentada en un poder histórico que nada tiene que ver con el cristianismo originario, y ese es el reto más difícil que tiene Francisco y al que no va a responder como tuviera que hacerlo.